Maduro asume, no asume, 14 países le ponen un no. Y lo que está pasando en un país en una crisis humanitaria realmente sin precedentes. Me da Maduro, tiene poco. Repudio a Maduro. 13 países de la región le pidieron al presidente venezolano que no asuma su segundo mandato y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional. Se va a cerrar así el cerco diplomático contra el régimen de Maduro. Es un nuevo impulso a la tarea política y diplomática que conduzca a que se creen condiciones para que el hermano pueblo venezolano pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar con el plan de la patria que están haciendo y escribiendo ustedes magistralmente. Plan de la patria 2019-2025. El máximo tribunal de justicia ha dicho en sentencia que la Asamblea Nacional está fuera de la legalidad, de la constitucionalidad, y que todas sus decisiones son nulas. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Si en un país usted desconoce al Parlamento, usted quiere decir que usted está sepultando la democracia. La carta democrática la pueden hacer así, mira. Ponerla en un tubito bien fino, métase su carta democrática por donde le quepa. Estoy dispuesto a todo por defender la patria. Tuvimos una tremenda victoria diplomática, política, moral en la Organización de Estados Americanos, de una coalición de gobiernos reaccionarios de derecha sometidos a la presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Florencia, ¿qué está pasando? Bueno, cancilleres de 13 países se reunieron hoy en Lima, en Perú, y definieron que no reconocerán el mandato de Maduro si es que asume, que tiene previsto asumir el jueves 10 de enero su nuevo mandato, porque dicen que las elecciones con las que ganó no se desarrollaron de manera correcta, ¿no? Es una gran definición desde el punto de vista de lo que venía siendo hasta ahora una gran definición, una fuerte definición de los países de la región, porque hasta ahora venían más con declaraciones tibias y se dividían en dos grupos, ¿no? Estos son 13 Esos son cancilleres. 13 cancilleres. Se dividían entre los grupos los más tibios, digamos, y los que querían ir más a fondo. Macri, de hecho, es quien desde el comienzo de su mandato se había comprometido a ir a fondo con el tema de Venezuela. En un momento hasta se planteó dentro de este grupo de Lima quitar los embajadores de Venezuela. ¿Es un mandato de cuántos años el que tiene que reasumir? 6 años más. 6 años, 2025. Déjeme que lo salude al Salve, que es venezolano. ¿Cómo estás? Todo bien, Paulo. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vos sos venezolano y sos el que tenés derecho a opinar lo que está pasando en tu país. Sí, bueno, como bien comentaban, digamos en Venezuela el 10 de enero lo que ocurre es que constitucionalmente se acaba el periodo presidencial y lo que debería pasar es que un gobierno legítimamente electo por el pueblo asuma obviamente el poder. Desgraciadamente para los venezolanos eso no va a ocurrir porque, como creo que la mayoría saben, en Venezuela una dictadura secuestró el Estado, secuestró la democracia, una dictadura que, por cierto, mantiene a su población sometida a una miseria sin precedentes, y el dictador Nicolás Maduro pretende darle continuidad y legítimamente a su mandato presidencial. Pero te dicen que hubo elecciones. No, bueno, efectivamente para el chavismo y para el madurismo hubo un proceso electoral, pero que en esencia no le permitía al pueblo venezolano elegir. Se dio un proceso sin ningún tipo de condiciones ni ningún tipo de garantías para hacer un proceso, en principio constitucional, y segundo, que garantizara la voluntad del pueblo. Permitimos un segundito, está Jorge, que lo estoy presentando, y Jorge te preguntaba por atrás por qué. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo muy bien. ¿Qué duda de que de la transparencia que acá dice? No, creo que no solamente hubo elecciones presidenciales hace poco tiempo en Venezuela, que ganó por buena diferencia la fórmula del polo patriótico y Nicolás Maduro como presidente, sino que además se vienen realizando casi todos los años elecciones. Desde que empezó a gobernar Chávez hay 25 elecciones realizadas, con más de 200 observadores electorales en cada caso, y dio por resultado que gana Maduro. Yo creo que aquí están jugando grandes intereses que quieren apropiarse del petróleo de Venezuela. Resulta que hay democracia en Arabia Saudí, pero no hay democracia en Venezuela. Y entonces se está generando una política donde una parte de países que no lograron mayoría en la OEA para criticar a Venezuela, una minoría de países se reúnen en Lima, y yo estoy verdaderamente impresionado
Vilouta, por el discurso del vicecanciller mexicano, que fue una pieza de derecho internacional. México no votó a favor. México se pronunció en contra de la votación. Primero, el Grupo de Lima no es nada, no tiene estatutos, no es una entidad existente, no es la OEA, no es la UNASUR, no es el Mercosur. Bueno, opiniones distintas. Permítame un segundito porque quiero sumar a Juan Marino. Juan está en Caracas y quiero charlar un ratito con él y sumarlo al debate. Hola Juan, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Juan, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. Buenas noches a todos. Acá estamos debatiendo y estamos abriendo la charla con todos los protagonistas a propósito de este 10 de enero, donde apareció este Grupo de Lima con 13 cancilleres que se oponen a la asunción de Maduro. ¿Cómo se está viviendo en Venezuela estos días? Porque el 10 tiene que reasumir, o sea, empezar un nuevo mandato. Así es, bueno, primero, antes que nada, déjame saludar el masivo ruidazo nacional y la convocatoria a la marcha del 10 de enero contra los tarifazos en Argentina. Y luego, sobre Venezuela, hay una expectativa muy grande hacia la asunción de Maduro el 10 de enero. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha salido a responder públicamente al autodenominado Grupo de Lima. Se ha ratificado que Maduro va a asumir como presidente de Venezuela por un nuevo mandato presidencial desde 2019 hasta 2025. Se ha calificado a la declaración del autodenominado Grupo de Lima como una declaración insólita y extravagante porque incluso interviene en una controversia territorial bilateral con Guyana. Es una declaración que ha sido digitada directamente por Donald Trump porque de la reunión participó por teleconferencia Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Es decir, que ha habido una injerencia directa de parte del imperialismo estadounidense en la declaración. Y finalmente también señalar, como decía Keynes, la posición de México, que integra el Grupo de Lima y ha rechazado interferir en los asuntos internos de Venezuela, y destacar por otra parte que, como decían ustedes antes, son 13 países más Estados Unidos, cuando toda América somos 36 países, incluyendo Costa Rica, por lo cual la gran mayoría de América no está a favor de faltarle el respeto a la autodeterminación de la nación venezolana. Juan, aquí el panel te quiere hacer preguntas, pero quiero preguntarte a vos como argentino, no sé cuánto hace que no ibas a Caracas. Sé que habías viajado no hace mucho tiempo atrás. ¿Qué encontraste cuando llegaste? Porque más allá del tema Maduro, si reasume, si no reasume, yo quiero poner un poco el acento en la cuestión humanitaria y nosotros los argentinos estamos preocupados por eso y acá hay venezolanos que nos cuentan situaciones realmente atroces ahí, ¿no? Bueno, hay un país que está batallando contra una asfixia y un bloqueo económico muy grave. Hay un esfuerzo luego de haber logrado la paz, después del periodo de guarimbas que hubo a mediados de 2017. Ahora es un país que está tratando de encabezar un proceso de recuperación económica durante 2019. Y bueno, señalarte en ese sentido que las sanciones que ha establecido Estados Unidos, por ejemplo, han impedido que Venezuela pueda comprar medicamentos contra la insulina. Eso es una mentira porque son sanciones contra funcionarios. Aquí Charbel, que es venezolano, está dialogando contigo. A ver, escúchalo, Juan. Mire, es lamentable que por cierta ceguera ideológica y hasta fantasiosa engañen a la gente y le hablen así a más de 3 millones de venezolanos que han tenido que salir del país por la miseria humanitaria en la que se encuentra Venezuela. Sí, entiendo que es argentino, pero le están hablando fundamentalmente a Venezuela porque es un tema que le corresponde a Venezuela, aunque hoy ya trasciende porque Venezuela no es solo un problema de los venezolanos, sino de la región. Eso que comenta el ciudadano es totalmente falso porque las sanciones que está aplicando hoy los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea van dirigidas fundamentalmente a funcionarios del régimen vinculado con la violación de los derechos humanos y el narcotráfico. ¿Por qué no pueden ingresar? Un segundito, a ver, Juan, sí, contestale. Sí. No es verdad, las sanciones son contra funcionarios y contra el país en general. La única sanción de los venezolanos se llama Nicolás Maduro, que tiene por el suelo la producción de petróleo, que nacionalizó y expropió todas las fuerzas productivas en el país y hoy todas las empresas que ellos nacionalizaron están quebradas. Tienen a la gente padeciendo la falta de alimentos. A ver, Juan, ¿qué dice? O sea, que usted propone que los monopolios norteamericanos recuperen el petróleo venezolano. No hay monopolios. Un segundito. A ver si Juan, contestale, por favor. ¿Qué creación? Las sanciones de Trump son contra funcionarios y contra el país. Impiden que organismos financieros de otros países, de otras partes del mundo, hagan operaciones con Venezuela. Punto número 1. Punto número 2. Déjame terminar de hablar. Punto número 2. Ese ciudadano es parte del partido Primero Justicia, cuyo coordinador Julio Borges estuvo
dando vueltas por el mundo pidiendo sanciones y una intervención extranjera dentro de Venezuela. Y no solo eso, sino que Julio Borges acaba de saludar la asunción de Bolsonaro. Mientras le dice dictador a Maduro, saluda el triunfo de Hitler en Brasil, porque acaba de asumir un fascista abierto. Otro votado democráticamente. Como Hitler. Perdón, Anamá dijo un Hitler en Brasil. Acá está Anamá Ferreira, que es brasileña. No puedo calificar de Hitler, ¿no? Es una persona de derecha, totalmente derecha, que la gente lo votó 55% de la población brasilera. Bueno, vamos a esperar a ver qué hace. No es de mi partido, yo no estoy de acuerdo con él, pero yo pienso que el pueblo brasileño lo votó. Entonces, y es lamentable la hipocresía. Un segundito, uno, sí. Sí, es lamentable la hipocresía con la que condenan a un liderazgo como el de Bolsonaro, con el que se puede estar de acuerdo o no, pero no condenan a un ciudadano como el señor Maduro, que tiene presos políticos, que recientemente acaban de asesinar a un concejal por razones políticas, que tienen al diputado Juan Requesén injustamente detenido. ¿Cómo habla de democracia? ¿Cómo habla de democracia cuando en Venezuela todos los partidos políticos están inhabilitados? Es una irresponsabilidad, señor. Vaya a Venezuela y conozca la realidad. Me siguen a mí porque si no entramos en un diálogo que no entendemos. Sí, Anamá, y ya voy con Jorge. En el pueblo venezolano, ¿cómo? Lo que está pasando. En la frontera con Brasil ya no dan abasto de tanta gente que está llegando de Venezuela. Entonces, si Maduro es tan bueno, ¿qué pasa con el pueblo? Y no por el imperialismo norteamericano. Alguien está equivocado. Vamos a preguntar a Jorge lo que plantea Anamá. Yo se lo planteaba a Juan. Juan dice, hay un pueblo que está batallando y nombra a Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Vos planteás también, como planteo yo, la cuestión humanitaria de gente que no tiene alimentos, que no tiene medicamentos. Jorge, ¿cómo lo ve usted, lo que está pasando con la sociedad venezolana, lo que plantea Anamá? Justamente hoy hacía referencia al discurso del vicecanciller mexicano en Lima, donde planteó la necesidad de que los problemas venezolanos deben resolverlos los venezolanos y debe establecerse un camino de diálogo entre las distintas partes involucradas, y la posibilidad que sostiene Washington de que los países rompan relaciones con el gobierno venezolano, aíslen al país, no va a perjudicar sino a la mayoría del pueblo. Por lo tanto, el vicecanciller mexicano, que no votó con los otros 12 países minoritarios del sistema interamericano, está planteando una vía de diálogo por la que también se encaminó el expresidente del gobierno español. ¿Y la parte humanitaria no lo preocupa a usted? Sí, la parte humanitaria es lo que hay que resolver en ese diálogo. Pero eso es todo culpa de Estados Unidos. Que liberen el ingreso de medicamentos. Que no se haga guerra económica con el contrabando en la frontera colombo-venezolana. Y que se retiren las bases militares y las provocaciones. Acá el señor Mira tiene otra opinión. Si no fuera por Estados Unidos, por el imperialismo norteamericano al frente del cual está la CIA, Venezuela sería una potencia. Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta, estaría inundada de medicamentos, nadie se estaría yendo por la frontera, ni brasileña, ni colombiana, todo sería una potencia. Venezuela Acá el problema es el imperialismo norteamericano. De toda América. Especialmente cuando fue el Caracazo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo una cantidad de homicidios muy grandes. La tasa de homicidios fue creciendo. Muy grandes. ¿Y eso por qué? ¿Solo porque por el bloqueo de Estados Unidos? Por favor, no seamos ingenuos. Nadie se exilia simplemente por una cuestión que no le gusta la cara de Maduro. Perdón, Horacio. Pablo, un pedías un lenguaje neutral, ¿no? Hace un ratito. Sí, porque además sabes que acá cuesta ser neutral cuando ve gente comiendo basura. Asistimos a un Boca River. Es decir, hay que tener una cara de amianto realmente para defender lo social en Venezuela. Como va a haber que tener una cara de amianto, no creo equivocarme en un futuro inmediato, para defender al señor Bolsonaro en Brasil con lo que va a hacer. Asistimos a democracias populistas, muchas de ellas, de baja calidad institucional, pero el debate de fondo es si puede un grupo de presidentes levantar la mano, pitar como un árbitro de fútbol y decir el partido está suspendido. Excelente lo que decís. Hay que decir que creo que fueron veedores internacionales, creo que fue un ex presidente español al lugar, socialista, no sé qué simpatía tendrá con Rodríguez Zapatero. No sé qué simpatía tendrá, creo que no, que es un hombre serio. ¿Para vos fueron transparentes las elecciones? No, a ver,
Yo no soy el veedor internacional. Yo sé que fueron veedores internacionales que dijeron que sí. Pero vos crees que sí. De hecho y de facto, el gobierno de Venezuela me parece un desastre. Ese es otro tema. Un tipo que caminó hasta Argentina. Vino esta semana un venezolano que caminó hasta Argentina. Acá al programa llegan. Un segundito. Escapándose literalmente. Me vino hace 4 años. Si eso no es desesperación, ¿qué es la desesperación? Y hay 3 millones afuera. Un segundo, Juan, te pregunto, porque entramos en este debate que lo llevamos a una cuestión política. Vos me decías, hay un pueblo batallando. Me escuchan un segundito. Hay un pueblo batallando y luchando. Explicá lo que vos ves. Dejá de lado la cuestión de la discusión política que tenemos. ¿Qué es un pueblo batallando y luchando allá en Caracas? Contanos. Te decía antes, yo hablo con la gente, de hecho estuve 4 veces ya con esta, desde 2017 hasta hoy. Y yo veo realmente que había una situación muy preocupante a mediados de 2017, cuando fue la época de las guarimbas, con una violencia muy fuerte promovida por la derecha. Se logró pacificar el país gracias a los sucesivos procesos electorales posteriores que hubo, y ahora hay un esfuerzo muy grande conjunto del gobierno y del pueblo para poder sacar adelante a la economía, que está con muchísimas complicaciones, que son reconocidas, como yo ya dije en el programa varias veces, son reconocidas públicamente por el gobierno. El gobierno no lo niega en ningún momento. El gobierno hace un esfuerzo. El gobierno hace un esfuerzo sistemático para poder garantizar el derecho a la vivienda. De hecho, acaba de inaugurar la vivienda número 2.500.000 para garantizar el acceso a la alimentación, para garantizar el acceso a las vacunas. Juan, ahora y la estando libertad. Asediado de forma absoluta. Juan. Es muy importante que nosotros... Pero a ver, déjeme decir una cosa. Las elecciones, con esto termino, con el problema político, con esto termino. Yo estuve como acompañante internacional en las elecciones presidenciales y se pudo presentar los partidos opositores que cumplieron los requisitos legales. De hecho, hubo un candidato opositor que era Henry Falcón. No, pero preguntamos si fue transparente, Juan. Están presos los candidatos. Perdón, Débora Plaza. Primero, la democracia, acá no hace falta ser profesor de instrucción cívica para saber que no es solamente el derecho al voto, es la división de poderes, fundamentalmente lo que hace una república. En Venezuela no hay división de poderes, porque el poder legislativo está anulado y el poder está rigiendo en este momento. Usted sabe cómo fue esa elección. Y el Poder Judicial está cooptado por el chavismo. Por un lado. Por otro lado, los candidatos opositores. A mí me gustaría recordar los presos políticos, me gustaría recordar a los presos, al exalcalde de Caracas Ledesma, a Leopoldo López, asesino de 50 Leopoldo personas. López, a Capriles, presos. Sí. Leopoldo López está preso. Asaltante de la embajada cubana Capriles. Perdón. Leopoldo López está preso. Preso por asesinar 50 personas. ¿Cómo puede ser que la izquierda defienda eso? ¿Cómo puede ser que la izquierda defienda eso? No lo puedo entender. No puedo entender que defienda un modelo que claramente ni siquiera es de izquierda. Es una payasada. Es una vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo podés explicar desde la izquierda, que le tengo un profundo respeto, aunque creo que tienen ideas muy obsoletas, podés justificar que 3,5 millones de venezolanos no sepan dónde ir? ¿Desde qué lugar lo hablas? Desde un lugar que no lo entiendo. Ahí contesta Jorge. Yo me dedico soy periodista de política internacional. Y Venezuela en este momento está sufriendo un acoso. Se reúnen 13 países bajo cierta órbita donde influencian mucho a los Estados Unidos y deciden una política que no empieza hoy con esta medida de no aceptar el próximo mandato de Maduro, que sí va a asumir el 10 de enero, y les comento que estoy invitado y voy a asistir. Después viene y nos cuenta que vio, porque Cuba también 82% de pobres. Era la introducción de no ser por Estados Unidos, que en Venezuela hay un gobierno democrático, elegido bien por la elecciones. Los partidos que no han querido participar es porque han tenido actitudes golpistas, porque los inhabilitaron, los persiguen, los encarcelan y los asesinan. De verdad es lamentable que desde cualquier sector... ¿Hace 4 años que estás acá? Yo tengo 3 años en Argentina. ¿Y nunca regresaste? Volví en el 2015 a participar, por cierto, en las elecciones legislativas que, después de ganar por mayoría absoluta la oposición democrática, el gobierno decidió aniquilar las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Me gustaría hablar de esa Asamblea Nacional. Y usted que habló de una Asamblea Constituyente, le recuerdo que incluso el organismo que prestó servicios de maquinaria al Consejo Nacional Electoral venezolano declaró como fraudulentas las elecciones porque no coincidían los resultados que ellos anunciaban con los que tenían
tenían las Fíjate máquinas vos que fue una totalizadas. empresa norteamericana Hablar que de hizo ese procesos plan. electorales Ya vuelvo y en cierran ustedes. Lo Venezuela quiero es una despedir fantasía. a Juan. Un segundito, ya lo No quiero te despedir cree a Juan nadie. en Caracas. Juan, ¿te quedás hasta el día que asume Maduro allí? Y le recomiendo al señor Juan que vaya a pasear sin esposas del gobierno. Tienen el petróleo venezolano. Dije Juan, chicos, dije Juan. Juan, ¿te quedás ahí hasta que reasuma, hasta el 10? Estoy invitado a participar de la toma de posesión de la Asunción. Quiero responderle también a este ciudadano venezolano que estuve viviendo 2 semanas en el Valle, en el barrio de Caracas, en septiembre de 2017, así que conozco perfectamente la situación que está viviendo la gente, y decirles a todos los que están mirando el programa que lo más importante de todo es escuchar lo que dijo México. Las sanciones, la interferencia extranjera no soluciona ningún problema. Hay que permitir que los venezolanos, a través del diálogo, como muy bien dijo uno de los panelistas que está participando del programa, como propicia Rodríguez Zapatero, a través del diálogo se solucionen los problemas, que los problemas de los venezolanos los resuelvan los propios venezolanos y que miremos un poco lo que está pasando en el resto de la región. Te despido porque estoy cerrando el tema. Una cosa. Tengo que cerrar. Chicos, Jorge, estamos en un programa, no estamos en un café. Sí, lo último, por favor. Acá se hablaba de persecución. Hoy el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro dijo que van a inaugurar una cárcel tipo Guantánamo en Río de Janeiro. Eso es lo que está pasando en Brasil. Tenemos que preocuparnos porque acaba de asumir el fascismo en Brasil. Juan, a la vuelta hablamos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Jorge, ¿quién les paga para ir a la Asunción, todo esto en Venezuela? Estamos invitados por el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen plata. Digo porque no tienen un mal, el 62% de dólares tienen tantos invitados, me llama la atención. Lo último, para cerrar, ¿tenés familia allá? Sí. ¿Y cómo están? Mi papá, bueno, tratando de llevarla, nosotros desde afuera, yo tengo a mi hermano también en Buenos Aires y una hermana en Colombia, le enviamos dinero para que puedan subsistir, porque la realidad come la vida cotidiana de la gente. Muy complicado. ¿Cuánta gente se tuvo que ir de Venezuela en los últimos años? Según la ONU, 3 millones. 3 millones de personas. 3 millones de... En Argentina vemos más de 130.000 venezolanos. ¿Cuántos colombianos viven en Venezuela? Sería interesante que si nos quejamos de la interferencia extranjera, el gobierno de Venezuela empiece por expulsar cubanos y rusos. Son todos médicos. Bueno, les agradezco a todos. Ana, un gusto verte. Podían traer los remedios. Chicos, gracias por venir. Gracias por venir. Presencia. Estás en el medio de gente que habla. Presencia. Gracias por venir.